Muchas gracias, su amigo Norberto Guerra, en lo que define su comentario como el imperio contraataca. Y es que a raíz de la muerte del agente Jaime Zapata de inmigración de los Estados Unidos, pues como habíamos dicho, le quemaron la cola al diablo estos señores Zetas, y en menos de una semana se logró la aprehensión de la cédula de Julián Zapata Espinosa, que curiosamente había sido detenido en el 2009. Y si ya había sido detenido por el ejército en el 2009, pues ¿qué hacía suelto este individuo tan peligroso? Nos llama mucho la atención que en menos de una semana el gobierno federal logró la aprehensión de estas personas, y más sin embargo, ante la muerte de activistas como Marisela Escobedo, Josefina Reyes y tantos otros que han caído, sucumbido, perdido sus vidas ante estos criminales, pues simplemente no se hace nada. Aquí la respuesta fue tajante por parte del gobierno de los Estados Unidos. El imperio contraataca, forzando al gobierno de México a actuar, a movilizarse de una forma verídicamente tenaz. Los Estados Unidos, por otra parte, logran la aprehensión de 676 personas, 12 millones de dólares, 476 kilos de cocaína, 9.5 kilos de heroína, 29 kilos de metanfetaminas, 18 toneladas de marihuana, 281 armas y algunas decenas de vehículos. Es increíble pensar que estos números sean de notoriedad cuando el narcotráfico en los Estados Unidos pues está tan arraigado, pero sin embargo nos damos cuenta de que las autoridades norteamericanas, con simplemente empezar a agitar el árbol para que se caigan unos changos, pues todos se quedan quietos. Y en Estados Unidos no hay una reacción como la hay en México, donde los grupos de narcotraficantes empiezan a hacer de las suyas y a hacer una matazón y quemazón y explosiones por todos lados, acribillando policías, servidores públicos, gobernadores, exgobernadores, lo que sea. ¿Por qué en Estados Unidos todos se quedan tan calladitos? Todos los delincuentes organizados están calladitos, y la respuesta pues es muy clara y muy simple. Las autoridades norteamericanas saben cómo controlar a sus delincuentes, y pues simplemente estas agencias investigadoras tienen más credibilidad que las de México. Posiblemente ahí está el detalle de todo el problema en México, ya que el señor Felipe Calderón desató esta guerra depositando su confianza en personas como Genaro García Luna. Y hay algo muy interesante que quisiéramos tocar. Todas estas autoridades mexicanas, o todos estos nuevos grupos policiales encargados de la investigación en contra del crimen organizado, resultan ser en una buena parte o en su gran mayoría policías o jefes policiales de la vieja guardia que ha recorrido los sexenios priistas y sexenios de otros gobiernos, y son sumamente corruptos, que dejaron de pertenecer a algunas instituciones policiales para pertenecer a otras. Gente muy corrupta que no se le investigó adecuadamente, pero sin embargo, nótese lo que estoy diciendo. Hay gente, muchísima gente infiltrada en los cuerpos de seguridad de México que son de la vieja guardia, de la vieja escuela, y que ahora ocupan cargos más importantes relacionados con la seguridad nacional. Cabe mencionar que todo esto fue llevado a cabo en menos de una semana después de la muerte de este agente, y en un operativo relámpago, casi algo que sucedió de la noche a la mañana, y más sin embargo la tranquilidad en los Estados Unidos pues no se nota alterada. Y en México sucede todo lo contrario, se desata la violencia. Posiblemente ahí esté la falla, ¿no? Que en México son los mismos políticos de siempre, son los mismos policías de siempre, son los mismos delincuentes de siempre. La pregunta aquí es qué va a pasar después de que Calderón se vaya, y eso va a ser próximamente. Los crímenes de
cuello blanco en los que posiblemente el gobierno federal actual esté incurriendo, pues esos posiblemente sean problemas sencillos de resolver cuando se tenga la voluntad de ejercer eh, la justicia en toda su cabalidad. Mas sin embargo, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos está heredando Calderón para cuando él se retire? Esto ya no tiene arreglo, o por lo menos no tiene un arreglo si el gobierno federal, las instituciones del gobierno de la República no tienen credibilidad y eficacia para actuar conforme a derecho y confrontar todos los problemas que tiene el pueblo de México. No nos depara nada bueno el futuro, y así como dicen algunos o muchos, ¿no?, que cuando regrese el PRI todo va a ser como antes, que no existía narcotráfico, no existían delitos, no existía guerra, no existía nada. Pues es ineludible. Esta gente estuvo presente en el ayer, está presente en el ahora y está presente en el futuro de México. No podemos pensar que regresando el PRI al poder, armando un teatro deteniendo, no sé, a 10, 20 narcotraficantes importantes, todo va a cambiar, todo va a desaparecer. Nosotros como pueblo sabemos que ahí está esa gente, ahí está ese crimen organizado. No pueden ya tapar el sol con un dedo. Esto es lo que se refiere a el imperio contraataca, de cómo manejar Estados Unidos a sus instituciones de inteligencia en contra de criminales organizados para aplacarlos, para ponerlos en su lugar y educarlos, y válgame la redundancia, utilizar la criminalidad como una herramienta de cambio dentro de su propia sociedad, cosa que no va a ser posible realizar en México con esa eficiencia, con esa prontitud. El señor Calderón queda en ridículo ante la eficacia de nuestros vecinos los güeros y denota que su guerra está de antemano perdida. Esa es la herencia de Calderón. Esperemos que haya una depuración, no solamente en los cuerpos policiales de México, pero también en los que nos gobiernan, que tienen muchos nexos con este crimen organizado, y se habla mucho de narcopolítica y se habla mucho de control en todas las instituciones de gobierno. Para concluir, este es el punto: Calderón queda en vergüenza ante el poderío, ante la presión y la eficacia del gobierno de los Estados Unidos, que nos demuestra cómo se libran las guerras en contra del crimen organizado, prácticamente en silencio, sin alterar el orden, en operativos relámpago, sin que la paz sea alterada o que los mismos criminales organizados tengan la intención de proseguir o de alterar el orden público. Una cortina de humo en México, señores, una cortina de humo en México tremenda. Agraciadamente con estos sucesos queda expuesta la ineptitud del gobierno mexicano y lo que nos deparan para el futuro de México. Vamos a heredar la violencia, la corrupción y la sangre. Norberto Guerra, buenas noches.